Para empezar, muchos creen saber qué es meditar y están equivocados. Eso dice Osho. ¿Por qué es tan difícil definir la meditación con palabras? Según Osho, es tan difícil, casi imposible, definir la meditación con palabras porque la meditación no pertenece al mundo de las palabras, mientras que el lenguaje sí. Osho insiste una y otra vez en que las palabras son productos de la mente y la meditación es precisamente un estado más allá de la mente. Por eso cuando intentamos explicarla, inevitablemente la reducimos, la deformamos o la convertimos en una idea mental cuando en realidad es una experiencia viva. Osho explica que las palabras funcionan dividiendo, clasificando y conceptualizando la realidad. Sirven para la ciencia, la lógica y la comunicación práctica, pero fracasan cuando intentan capturar lo esencial, lo inmediato y lo profundo. La meditación no es un objeto que puedas observar desde fuera, es el estado del observador mismo. Intentar describirla es como intentar usar una linterna para iluminar la luz del sol. La herramienta no está diseñada para eso. Además, Osho señala que definir la meditación crea una ilusión peligrosa. La gente empieza a creer que ya sabe qué es sin haberla vivido. Una definición da una falsa sensación de comprensión. La mente dice, ya entendí, y se cierra a la experiencia real. Por eso Osho prefería provocar, contar historias, usar paradojas o incluso contradecirse. No quería que la gente entendiera la meditación, sino que la experimentara. Otro punto clave es que la meditación es un estado de ser, no una actividad. El lenguaje siempre describe acciones, hacer, lograr, alcanzar. Pero meditar no es hacer algo, sino dejar de hacer. Es el cese del esfuerzo, del control y de la intención. ¿Cómo explicas con verbos algo que ocurre cuando los verbos se detienen? Cualquier definición convierte la meditación en una técnica, y para Osho eso ya es un error. Osho también compara la meditación con el amor, el silencio o la belleza. Puedes hablar de ellos durante horas, pero solo quien los vive sabe realmente de qué se trata. Por eso decía que las palabras pueden señalar como un dedo apuntando a la luna, pero el problema es que la mayoría se queda mirando el dedo y nunca ve la luna. En resumen, para Osho la meditación no se define porque no se aprende, se recuerda, no se explica, se vive. Y cuanto más intentamos atraparla con palabras, más se nos escapa, porque la meditación comienza exactamente donde el lenguaje termina. Osho hace una distinción clave entre oír y escuchar. ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Para Osho, la diferencia entre oír y escuchar es fundamental, porque marca la frontera entre la inconsciencia y la consciencia. Oír es un acto mecánico y biológico. Si tus oídos funcionan, los sonidos entran automáticamente, incluso cuando estás distraído o pensando en otra cosa. En cambio, escuchar es un acto consciente. Implica atención total, presencia y silencio interior. Osho explica que la mayoría de las personas oye, pero casi nadie escucha. Por ejemplo, cuando alguien te habla y mientras tanto tú estás preparando tu respuesta, recordando algo o juzgando lo que dice, sigues oyendo sonidos, pero no estás escuchando. Escuchar de verdad ocurre solo cuando la mente deja de intervenir y se vuelve un espacio abierto. Para Osho, esa calidad de escucha sin pensamientos es ya una forma de meditación, porque en ese instante la mente se aquieta y la realidad es recibida tal como es. Mucha gente confunde meditación con concentración. ¿Por qué Osho dice que no son lo mismo? Para Osho, la confusión entre meditación y concentración es muy común, pero profundamente equivocada. Osho explica que la concentración es un esfuerzo de la mente, mientras que la meditación es un estado de no esfuerzo. En la concentración, la mente se enfoca deliberadamente en un punto, una idea, un objeto o una tarea, excluyendo todo lo demás. Esto produce un estrechamiento de la consciencia. Te vuelves muy eficiente, muy atento, pero también limitado y tenso. La meditación, en cambio, no enfoca la mente en nada. No hay objeto, meta ni dirección. Es una apertura total de la conciencia, donde todo puede surgir y desaparecer sin control ni rechazo. Mientras la concentración fortalece al hacedor interno, el ego que quiere lograr algo, la meditación disuelve ese hacedor y permite que surja el testigo silencioso. Un ejemplo sencillo. Imagina a un estudiante preparando un examen. Cuando se concentra,
Puede pasar horas leyendo sin notar el ruido de la calle ni el paso del tiempo. Eso es concentración, poderosa, útil, pero tensa. Ahora imagina que ese mismo estudiante se sienta en silencio, sin intentar estudiar, sin perseguir ningún pensamiento. Los pensamientos aparecen y se van. El cuerpo se relaja y surge una calma natural. Eso es meditación. Para Osho, la concentración aprieta la mente. La meditación la deja descansar. Y por eso no son lo mismo, aunque externamente puedan parecer similares. ¿Qué diferencia hay entre concentración y contemplación? Según Osho, la diferencia entre concentración y contemplación es sutil pero esencial para comprender por qué ninguna de las dos es meditación. Ambas siguen perteneciendo al ámbito de la mente, pero funcionan de manera distinta en cuanto al grado de apertura de la conciencia. La concentración es un enfoque estrecho y dirigido. La mente se fija en un solo punto y excluye todo lo demás. Es como un rayo láser, intenso, preciso y poderoso, pero limitado. En la concentración hay esfuerzo, control y voluntad. Se usa para estudiar, investigar, resolver problemas o ejecutar tareas complejas. Aunque puede producir estados profundos de absorción, sigue siendo una actividad mental dirigida hacia un objeto externo. La contemplación, en cambio, es más amplia. No se enfoca en un solo punto, sino en un campo de ideas o un tema general. La mente se mueve libremente, pero dentro de ciertos límites. Osho la compara con un reflector de luz. Ilumina una zona más grande, pero sigue apuntando hacia algo. En la contemplación no hay la tensión del láser, pero sí pensamiento continuo. Un ejemplo claro. Un científico que observa una fórmula durante horas sin notar nada más está concentrado. Un filósofo que camina reflexionando sobre la justicia, el sentido de la vida o el amor está contemplando. En ambos casos, la mente sigue activa y dirigida hacia afuera. Para Osho, la meditación comienza solo cuando la atención deja de apuntar a cualquier objeto y se vuelve silencio. Por eso, ni la concentración ni la contemplación son meditación. Si concentración y contemplación no son meditación, entonces, ¿qué es meditar según Osho? Según Osho, si la concentración y la contemplación no son meditación, es porque ambas siguen siendo movimientos de la mente hacia un objeto, mientras que meditar es salir por completo del dominio del objeto y del esfuerzo. Para Osho, meditar no es hacer algo, sino ser. No es una actividad, una técnica ni una disciplina. Es un estado de conciencia sin dirección, un estado de silencio alerta. Osho retoma el término sánscrito dhyana, de donde proviene Zen, para explicar que meditar no significa pensar sobre algo ni analizar la experiencia, sino habitar plenamente el momento presente sin la interferencia del pensamiento. En la meditación no hay meta, no hay propósito y no hay intención de lograr silencio. Justamente porque cuando hay un objetivo aparece el ego y con él el ruido mental. Meditar es el cese natural de la actividad mental cuando no la alimentas con esfuerzo. Un concepto central en Osho es el del testigo. Meditar es convertirse en el observador puro de todo lo que sucede. Pensamientos, emociones, sensaciones corporales. No se trata de detenerlos, sino de no identificarse con ellos. Cuando observas sin juzgar ni intervenir, la mente empieza a aquietarse por sí sola. Igual que el agua turbia se aclara cuando dejas de agitarla. Un ejemplo sencillo. Imagina que estás sentado junto a una ventana viendo pasar los carros. Si te concentras, eliges un solo carro y sigues su recorrido. Si contemplas, reflexionas sobre el tráfico, la ciudad o el movimiento. Pero si meditas, simplemente te sientas y observas. Los carros pasan, los pensamientos pasan y tú no te subes a ninguno. En ese no hacer aparece una quietud profunda. Para Osho, eso es meditar, descansar en el silencio que siempre estuvo ahí, detrás de la mente. Pero ¿puedo meditar con los ojos abiertos? ¿Qué pasa mientras veo carros y personas, si con ellos llegan pensamientos que no se van? ¿Cómo hago para quitar esos pensamientos y que no quede nada? Sí, según Osho, puedes meditar perfectamente
con los ojos abiertos, y de hecho Osho insiste en que la meditación verdadera no depende de cerrar los ojos ni de aislarse del mundo. Si solo pudieras meditar cuando todo está en silencio, sentado y con los ojos cerrados, la meditación sería frágil y escapista. Para Osho, la meditación auténtica es aquella que permanece incluso en medio del movimiento, del ruido y de la vida cotidiana. Cuando miras carros, personas, edificios o cualquier escena de la calle, es completamente natural que aparezcan pensamientos. Osho deja algo muy claro. El problema no es que lleguen pensamientos, el problema es querer quitarlos. En el momento en que intentas sacar un pensamiento, ya estás luchando con la mente y toda lucha la fortalece. La mente se alimenta de atención, incluso de la atención negativa. Osho explica que no existe una técnica válida para dejar la mente en blanco, porque ese deseo mismo es otro pensamiento. La mente no se calla por orden, se aquieta cuando deja de ser empujada, perseguida o controlada. Meditar no es vaciar la mente, es dejar de identificarse con lo que aparece en ella. Aquí entra el punto clave. No tienes que quitar los pensamientos, tienes que cambiar tu posición frente a ellos. En lugar de estar dentro del pensamiento, te colocas como testigo. Los pensamientos pueden seguir pasando, pero ya no te arrastran. Osho usa muchas veces la imagen del cielo y las nubes. El cielo no lucha contra las nubes, no intenta expulsarlas, simplemente las deja pasar. Ejemplo, imagina que estás sentado en un parque, con los ojos abiertos, viendo pasar carros y personas. Aparece un pensamiento, debería estar más tranquilo, luego otro, esto no está funcionando, luego otro recuerdo o una emoción. Lo habitual es frustrarse y pensar que estás meditando mal. Según Osho, ahí es donde empieza la meditación real. Observa esos pensamientos como si fueran carros pasando frente a ti. No te subas a ninguno, no los empujes, no los analices, solo míralos pasar. Al principio parece que no se van, pero ocurre algo profundo. Cuando no los alimentas, los pensamientos pierden energía. No porque tú los expulses, sino porque ya no reciben identificación. Poco a poco, entre pensamiento y pensamiento, aparecen espacios de silencio. No los provoques, no los persigas. Solo reconócelos cuando aparezcan. Esos espacios no son creados por ti, siempre han estado ahí. Osho diría que el error es querer que no quede nada. Ese deseo es otra forma de ambición espiritual. Cuando dejas de querer que no quede nada, empieza a quedar silencio. No como ausencia forzada, sino como presencia viva. Meditar con los ojos abiertos es, en esencia, estar en el mundo sin perder el centro, viendo pasar la vida sin perderte en ella. ¿Qué pasa si mi mente coloca nombres a las cosas que veo? ¿Qué debo hacer durante la meditación? Según Osho, que la mente ponga nombres a las cosas que ves es completamente normal. De hecho, es una de las funciones básicas de la mente. Nombrar, clasificar, etiquetar. El problema no es que aparezcan los nombres. El problema es creer que debes impedir que aparezcan. Osho explica que la mente funciona como un diccionario automático. Ves un objeto y surge la palabra. Carro, persona, árbol, ruido. Esto no significa que estés meditando mal. Significa simplemente que la mente está haciendo su trabajo. Intentar detener ese proceso es como pedirle al corazón que deje de latir. La lucha crea tensión y más ruido interno. Entonces, ¿qué debes hacer? Nada especial, solo darte cuenta. El punto clave en Osho no es cambiar lo que la mente hace, sino cambiar tu relación con eso que hace. Cuando aparece el nombre carro, normalmente ocurre algo inconsciente. Te vas con la palabra, con la historia, con la asociación. Ese carro es caro, me recuerda, debería tener uno así. Ahí ya no estás viendo, estás pensando. Meditar no significa que el nombre no aparezca, sino que tú no te pierdas en él. Un ejemplo sencillo. Estás sentado mirando la calle, ves un árbol, la mente dice árbol. En lugar de pelear con esa palabra o repetir no debo pensar, simplemente nota apareció un nombre. Luego vuelve suavemente a la experiencia directa, los colores, la forma, el movimiento de las hojas, la luz.
No fuerces nada, el nombre puede aparecer otra vez. Está bien. Con el tiempo, algo interesante sucede. Empiezas a notar que el nombre es solo un sonido en la mente, mientras que la realidad es mucho más rica que la palabra. El nombre es árbol, pero lo que ves no es la palabra, es la textura, el verde, el movimiento, el silencio alrededor. Poco a poco, sin esfuerzo, la experiencia directa se vuelve más fuerte que la etiqueta mental. Osho diría que no tienes que eliminar los nombres, porque eso sería otra violencia contra la mente. Lo que ocurre naturalmente es que cuando hay más presencia, los nombres pierden poder. Siguen apareciendo, pero ya no te sacan del momento. En resumen, si la mente pone nombres, déjala. No intentes corregirla ni callarla. Solo observa el proceso como si vieras pasar nubes. Cuando no luchas con la mente se relaja. Y cuando la mente se relaja, el silencio aparece solo sin que tú tengas que fabricarlo. Osho habla de simplemente sentarse. ¿Qué significa realmente esta práctica? Para Osho, la práctica de simplemente sentarse, conocida en la tradición Zen como Zazen, es una de las expresiones más puras y radicales de la meditación, precisamente porque no tiene ningún objetivo, y esto es lo que la vuelve tan difícil de comprender para la mente moderna, ¿no? Que siempre quiere hacer, mejorar, lograr algo. Simplemente sentarse significa sentarse sin intención, sin esperar paz, silencio, iluminación, ni ningún resultado especial. No es sentarse para controlar la respiración, ni para observar pensamientos, ni para meditar bien. Osho insiste en que en el momento en que te sientas para conseguir algo, la meditación se pierde, porque el deseo introduce esfuerzo, tensión y ego. La meditación comienza cuando el hacer se detiene. Osho explica que la mente es como agua con lodo. Si intentas limpiarla agitándola, el agua se vuelve aún más turbia. Eso es lo que ocurre cuando intentas forzar el silencio, corregir pensamientos o hacer bien la meditación. En cambio, si simplemente dejas el vaso quieto, sin tocarlo, el lodo se asienta por sí solo y el agua se aclara naturalmente. Simplemente sentarse es dejar la mente quieta sin intervenir. Durante esta práctica, los pensamientos pueden aparecer con fuerza, incluso más que antes. Osho dice que esto no es un fracaso, sino una señal de que por primera vez no los estás reprimiendo. Tu única tarea es estar presente, como un testigo silencioso, sin elegir, sin rechazar, sin seguir ningún pensamiento. Un ejemplo cotidiano. Imagina que llegas a casa cansado y te sientas en una silla sin mirar el celular, sin poner música, sin pensar, ahora voy a relajarme. Al principio, la mente se inquieta, aparecen recuerdos, planes, molestias, pero si no haces nada con ellos, no los sigues ni los combates, poco a poco surge una sensación de espacio, de descanso profundo, no porque hiciste algo, sino porque dejaste de interferir. Para Osho, simplemente sentarse es una rebelión contra la obsesión de hacer. Es aprender a estar sin justificarte, sin producir, sin convertir la meditación en otra tarea más. Y en ese no hacer, sin esfuerzo ni violencia, el silencio emerge solo, como algo natural, no como un logro. ¿Y qué hay de los mantras? Mucha gente cree que tienen un poder místico especial. Para Osho, los mantras no tienen un poder místico intrínseco en el sentido mágico en que muchas personas los imaginan. Osho desmonta la idea de que una palabra sea sagrada por sí misma o que, solo por repetir ciertos sonidos, algo extraordinario vaya a ocurrir automáticamente. Para él, el poder del mantra no está en la palabra, sino en el efecto que produce sobre la mente. Osho explica que la mente es inquieta, parlanchina y siempre busca variedad. Cuando repites un mantra una y otra vez, por ejemplo, Ram, 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 ocurre algo curioso. La mente se aburre. Al principio se interesa, luego se cansa, después se fastidia, y cuando la mente se aburre profundamente, pierde interés y se rinde. En ese momento aparece algo mucho más importante que el mantra: el silencio entre una repetición y otra. Para Osho, el mantra funciona como un trampolín, no como el destino final. Su función es llevarte hasta el borde del pensamiento para que puedas caer en el espacio sin pensamiento.
El error común, dice Osho, es quedarse atrapado en la repetición mecánica y confundir eso con meditación. Si solo repites palabras como un loro, la mente sigue activa, solo que ocupada. Un ejemplo sencillo. Imagina a un niño inquieto al que le das un juguete repetitivo, al principio se entusiasma, luego juega sin atención y finalmente lo suelta. El mantra cumple esa misma función con la mente. Cuando la mente lo suelta, aparece un espacio de quietud. Ese espacio es la meditación, no la palabra. Osho incluso advierte con humor que el mayor riesgo del mantra no es el fracaso espiritual, sino quedarse dormido, porque la repetición puede volverse tan monótona que induce sueño en lugar de conciencia. En resumen, para Osho el mantra no es sagrado ni mágico, es una herramienta psicológica. Si conduce al silencio, ha cumplido su función. Si no, se convierte en otra distracción más. El verdadero valor no está en el sonido repetido, sino en el silencio que queda cuando el sonido desaparece.